Mi abuelo me dejó toda la herencia y eso no le gustó a mi familia, crecí sintiéndome invisible dentro de mi propia familia. Mis padres apenas me hablaban. Mi madre siempre estaba demasiado ocupada para prestarme atención, y mi padre me trataba como una carga más que como un hijo. Mis hermanos me veían como el extraño, el débil, el que siempre estorbaba. Si algo se rompía en la casa, era mi culpa. Si alguien estaba de mal humor, también era culpa mía. Y mis tíos, bueno, para ellos simplemente no existía. Nunca me felicitaron en mis cumpleaños, nunca me preguntaron cómo me sentía, ni siquiera me miraban a los ojos. Pero entre todas esas sombras, hubo una única luz, mi abuelo. Era el único que me hacía sentir importante, que me enseñaba cosas, que me escuchaba de verdad. Cuando me escondía llorando en el jardín, él me encontraba, se sentaba a mi lado y me contaba historias. Historias de cuando era joven, de cómo trabajó desde cero, de cómo se ganó todo lo que tenía. Y siempre me decía lo mismo: algún día todo esto va a ser tuyo, porque tú eres el único que lo merece. En ese entonces pensé que lo decía solo para hacerme sentir mejor, pero aún así, me aferraba a esas palabras como si fueran mi escudo contra el desprecio de todos los demás. A medida que fui creciendo, mi relación con mi abuelo se volvió más fuerte. Me llevó a su empresa cuando tenía 14, me enseñó cómo funcionaba cada parte del negocio. Me trataba como un aprendiz, no como un niño. Y cada vez que alguien de la familia cuestionaba por qué él pasaba tanto tiempo conmigo, él respondía: porque es el único que no me ha fallado. Su salud empezó a deteriorarse lentamente. Para los demás, era un estorbo. Para mí, era todo lo que tenía. Lo cuidé día y noche, lo acompañé a sus citas médicas, me quedaba dormido en la silla de su habitación en el hospital. Los demás apenas lo visitaban. Cuando lo hacían, solo preguntaban por sus bienes, por el dinero, por sus propiedades, jamás por su bienestar. Una noche, antes de que su salud empeorara de forma crítica, me llamó a su habitación. Me pidió que me sentara frente a él y me entregó una carpeta sellada. Esto es para ti, no lo abras hasta que yo ya no esté, confía en mí. Su voz era débil, pero su mirada firme. Y entonces llegó el día, el más doloroso de todos. Mi abuelo falleció, nadie lloró como yo, y sospecho que nadie más lloró, punto. El día del funeral fue incómodo, lleno de caras hipócritas, abrazos falsos y lágrimas forzadas. Pero lo peor vendría después, cuando el testamento se leyó, y todo cambió. La sala del abogado estaba tensa, mi madre cruzada de brazos, mi padre con la mandíbula apretada, mis hermanos con cara de victoria anticipada, y mis tíos, esos parecían a punto de estallar de impaciencia. Ninguno de ellos sabía que yo tenía en mis manos la carpeta que mi abuelo me entregó. Aún no la había abierto, no me atrevía. Era como sostener una última parte del que todavía no quería dejar ir. El abogado comenzó a leer el testamento. En un principio, todo parecía rutinario, hasta que su tono cambió, como si incluso él se sorprendiera con las instrucciones. Mi nombre apareció, una y otra vez, no como heredero de algo pequeño, sino como el beneficiario principal. Las propiedades, las acciones de la empresa, las cuentas bancarias, todo, absolutamente todo, había sido dejado a mi nombre. Mis padres recibieron una carta, mis hermanos, una disculpa, mis tíos, un agradecimiento frío, pero nada material. Solo yo recibía el legado. El silencio fue sepulcral, luego vino el caos. Esto es manipulación, gritó mi madre. Ese viejo estaba senil, soltó mi padre. Seguro este mocoso lo obligó a cambiarlo, acusó uno de mis tíos. El abogado, imperturbable, mostró las grabaciones, las firmas, las pruebas de la plena conciencia de mi abuelo al momento de redactar el documento. Todo era legal, legítimo e irrefutable. Yo aún no podía asimilarlo del todo. Había perdido al único que me cuidó en esta vida, y ahora tenía en mis manos todo lo que él construyó. Pero mi familia no iba a rendirse tan fácil. Al principio lo intentaron por las buenas. Mi madre me preparó una cena, después de años sin siquiera cocinar. Mis hermanos me llamaban para ponernos al día. Mis tíos me hablaban de cuánto me habían extrañado. Era repulsivo. Cuando eso no funcionó, vinieron las amenazas legales. Me demandaron por manipulación emocional. Alegaron que me aproveché de un anciano vulnerable. No lograron nada. El testamento era sólido. Las pruebas estaban de mi lado. Perdieron una y otra vez. Entonces vinieron los intentos de robo. Una noche encontré forzada la puerta del despacho donde guardaba los documentos más importantes. Otra vez, un coche me siguió varias cuadras hasta mi casa. Y un día, cuando llegué a la empresa,
descubrí que alguien había intentado hackear los sistemas contables. Comenzaron a asediarme como parásitos desesperados. Y fue entonces cuando abrí por fin la carpeta que me dio mi abuelo. Dentro había una carta escrita a mano. Decía, sabía que esto pasaría, sé quiénes son, pero tú eres distinto. Te dejé no solo lo que tengo, sino lo que soy. No temas defender lo que es tuyo. No les debes nada. Junto a la carta, había los planos de la expansión de la empresa, contratos listos para firmas estratégicas y una lista detallada de empleados de confianza. Era como si hubiera preparado mi entrada al mando desde hace años. Y entonces entendí que no se trataba solo de dinero. Era mi legado. Y no iba a dejar que me lo arrebataran. Mis días se convirtieron en una rutina de protección, estrategia y firmeza. Mi familia, lejos de rendirse, redobló esfuerzos. Habían contratado a un abogado mediático para hacer ruido en redes. Me pintaban como un nieto ambicioso que manipuló a un anciano para quedarse con una fortuna. Pero lo que no sabían es que yo ya estaba un paso adelante. Uno de mis primos, al parecer arrepentido, se me acercó con una advertencia. Me contó que mis padres y tíos planeaban reunirse con antiguos socios de mi abuelo para manipularlos y convencerlos de que yo no tenía ni la madurez ni la experiencia para dirigir la empresa. Querían provocar una ruptura interna, crear caos, y eventualmente hacerme parecer incompetente para así obtener alguna forma de control. En respuesta, comencé a ejecutar los planes de expansión de mi abuelo, tal como él lo había diseñado. Consolidé alianzas estratégicas, modernicé departamentos enteros, y promoví empleados leales que habían trabajado en silencio por años. En menos de 6 meses, la empresa mostró un crecimiento sostenido que no se veía desde hacía una década. Mi familia observaba desde afuera, con frustración. Ya no tenían argumentos. Nadie les creía. Los socios confiaban en mí. Los medios empezaron a cambiar su narrativa. Pasé de ser el nieto aprovechado al joven visionario que rescató el legado de su abuelo. Fue entonces cuando mi madre, en un último intento, me visitó llorando. Tú no entiendes, me dijo. Nosotros lo pasamos mal también. Tu abuelo fue duro con todos, tú fuiste su favorito. Solo queremos una parte de lo que ayudamos a construir. No le respondí con palabras. Le mostré un expediente que tenía preparado, documentos, cuentas y registros. Todo lo que probaría, en caso de una nueva demanda, que no solo nunca colaboraron con la empresa, sino que la usaron durante años para su beneficio personal. Viajes, desvíos de fondos menores, favores a conocidos, gastos sin justificación. Nada grave en sí, pero lo suficiente para destruir lo poco que les quedaba de reputación. Ella palideció, se fue sin decir nada. Ahí supe que había terminado. No gané solo dinero o poder. Gané el derecho de proteger lo que realmente importaba, la memoria de mi abuelo, su esfuerzo, su legado, y esa dignidad que él me enseñó a nunca regalar. Mi familia ya no me habló, no intentaron más demandas, ni se acercaron. Habían entendido que yo no era el niño frágil al que despreciaban. Era el hombre que su padre ayudó a forjar y el que había elegido para quedarse con todo.